como el espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigues de Raíz, People's Dispatch y Barricada TV? Somos Alina Duarte, soy Luciana nuevamente en este espacio semanal Disputar el Alba. ¿Cómo están, compañeras? ¿Cómo estás, Lu? Hola Ali, ¿cómo andás? Hola Zoe, ¿cómo estás? Hola, sí, buenas. Bueno, muy contentas de estar otra vez compartiendo este espacio con ustedes, compañeras. Pues como cada lunes disputando el Alba y ahora nuevamente vamos a ir hasta el sur porque vaya que están las noticias intensas y sobre todo nos sirve, ¿no? Creo que hoy es uno de estos ejemplos de por lo cual hacemos este programa que es disputar el Alba, así que Luciana, cuéntanos. Bueno, hoy vamos a hablar, me toca hablar desde mi tierra. El pasado 10 de octubre se cumplieron lamentablemente 10 meses desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y vemos que es un gobierno que efectivamente va por todo, ¿no? Lejos de haber atacado a la famosa casta contra la que hizo campaña durante los meses previos a diciembre del 2023, de hecho, hay que decirlo, con varios de ellos decidió luego armar su gabinete y hoy están a la cabeza de áreas claves del gobierno. En la Argentina de este gobierno, de la libertad, avanza la pobreza, hoy roza el 53% de la población, la cifra más alta en las últimas 2 décadas. Hay un recorte drástico del gasto público que impacta en todas las áreas del Estado, aumentaron de forma desmedida todas las tarifas de los servicios públicos. Estamos hablando efectivamente de un gobierno que profundiza la transferencia de ingresos de las mayorías populares a los sectores minoritarios que concentran la riqueza en nuestro país, un gobierno que aprueba constantemente normas con complicidad también del Parlamento que le quitan derechos a la clase trabajadora. Y por solo nombrar algunos de los hechos que sucedieron estos últimos días, por solo leer la última foto de lo que ocurrió en los últimos días, recordamos que a pesar de tener un fuerte repudio afuera del Congreso, el Parlamento no pudo revertir el veto del presidente para justamente otorgar mayor presupuesto para la educación, ni tampoco pudo mantener la reforma de la fórmula jubilatoria, ¿no? Que actualizaba los saberes de las y los jubilados y pensionados. Bueno, sí, Luciano, lo que pintas es un panorama bastante desolador y lo hemos visto, ¿no? En todos esos 10 meses cubriendo desde De Raíz, desde Barricada, desde People's Dispatch. Y bueno, uno de los sectores más golpeados en ese escenario ha sido el sector popular, las organizaciones sociales, particularmente las compañeras y los compañeros de la economía popular, que dan pelea a ese modelo inhumano que han resistido a lo largo de muchos años y las últimas 2 décadas con una postura bastante importante de cara al neoliberalismo y pues están enfrente de reinventando sus trabajos y también dan esa asistencia importantísimo a los sectores populares que son los más desprotegidos y abandonados por el propio gobierno. Entonces, hoy para hablar sobre esas temáticas y más, tenemos la fortuna de tener Nicolás Caropresi, que es dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Bueno, bienvenido, Nicolás. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sí, vamos directo a escuchar de ti, Nico. Bueno, como ya dijo Luciana, estamos ya a 10 meses desde que comenzó el gobierno de Milei. ¿Cuál es su balance de ese modelo en Argentina? ¿Cómo han sido esos 10 meses? Y de los que tenemos memoria han sido de los peores. Han quitado absolutamente todas las políticas públicas que había conquistado el sector en estos 40, 50 años de democracia. La están tirando para atrás de un plumazo con este discurso de que el Estado es un peso en contra de el desarrollo normal y liberal del capitalismo, y en ese sentido estamos discutiendo la repartija de una bolsa de
de arroz para los comedores populares, donde iban a comer cientos de miles de pobres a lo largo y ancho de la Argentina, y este gobierno decide dejar de entregar esos alimentos, han dejado de financiar a las cooperativas y a las unidades productivas de la economía popular, ni siquiera hay acceso al crédito blando o crédito específico para esa cooperativa, nos han quitado el monotributo social y lo que eso implicaba en el acceso a la salud para decenas de miles de argentinos, han frenado toda la obra pública en los barrios populares que garantizaba el acceso a los servicios básicos como luz, agua, en lugares donde hasta que se hizo el relevamiento de barrios populares no existía. Básicamente están avanzando en destruir cualquier presencia del Estado para garantizar algún tipo de igualdad en el punto de partida de la vida de los argentinos y las argentinas, y están ampliando la brecha entre ricos y pobres, destruyendo a los sectores medios de una manera nunca antevista. Nicolás, ante este panorama que nos cuentas, todas estas medidas que se han tomado durante estos 10 meses, hoy vemos también una respuesta a ese shock, marchas masivas contra el veto al financiamiento educativo, que hoy vemos ha generado que al menos 40 universidades estén tomadas en el país, hay concentraciones semanales de jubilados frente al Congreso, crece esa conflictividad con varios de los gremios y sectores populares. ¿Crees que ya se está generando ese costo político con estos llamados ajustes que han sido tan brutales para el pueblo argentino? ¿Ya hay una pérdida de legitimidad? ¿Cómo lo valorarías? Sí, yo creo que esa pérdida a los 2 meses de asumido el gobierno fue un proceso en el que el gobierno, o es un costo que el gobierno está dispuesto a pagar, digamos. Hoy solo intentan mantener la legitimidad en la acusación de que los anteriores eran más ladrones o en la acusación esta de perseguir a la protesta social y piquetera de una manera como si fuéramos subversivos, o en eso lo quieren plantear. Hoy incluso el jefe de gabinete del gobierno nacional fue así de claro, haciendo referencia a las tomas de la universidad y comparándola con el surgimiento de los movimientos subversivos, y por lo tanto avalando todo un discurso represivo, criminalizador y persecutorio que se está volviendo norma y que todavía encuentra algunos consensos en esta lógica de señalar un enemigo interno y a través de ese señalamiento tratar de aglutinar algunas voluntades frente al programa de gobierno. Entonces, la legitimidad la vienen perdiendo del momento uno, ahora hay que ver cómo llegan a... hay que ver cómo pasa diciembre. Diciembre es un mes complicado para todos los gobiernos y más para gobiernos de esta característica de ajuste en un contexto donde se enfrió tanto la economía que ha caído el consumo a niveles 2001 o a los niveles de la peor crisis que tuvo la Argentina, y creo que ahí van a venir las primeras pruebas de fuego, digamos. Otra cosa que te puedo decir que se está viendo es que antes nuestras protestas tenían un rechazo más generalizado de la sociedad, o así se sentía, y hoy uno ve cierto aval frente a cada medida de protesta, ve que vienen más compañeros a exigir la movilización, a exigir la confrontación con esta política, porque también ya se han desilusionado o han caído en la cuenta de que les mintieron durante esa campaña, digamos. Nico, comentémosles, si te parece, a las compañeras y a la audiencia también, el caso de la ministra Sandra Petovelo, esta ministra de Capital Humano, que eligió que en este país se pudran 6.000 toneladas de alimentos antes de dárselo a los comedores populares que gestionan las organizaciones sociales, ¿no? Ahí donde el Estado no da respuesta están justamente las organizaciones y los movimientos. Y traigo este caso porque resonó mucho, incluso el gobierno tuvo causas judiciales en su contra, y la ministra tuvo causas judiciales en su contra, pero este tipo de políticas de crueldad las podemos encontrar día a día en cada uno de los anuncios del gobierno. Te quiero preguntar, y quiero que le cuentes a la audiencia también, ¿cuál es la situación social justamente hoy en los barrios más carenciados de nuestro país y cuáles son las principales urgencias que tienen las organizaciones que justamente son las que se organizan bajo la figura de la economía popular, ¿no? Hay una de las principales necesidades y es que no está alcanzando la comida que se prepara en los comedores para darle de comer a la cantidad de gente que asiste. Es decir, desde que llegó el gobierno, día a día, mes a mes, semana a semana,
fue aumentando la cantidad de gente que asiste a los comedores populares a pedir una vianda, un plato de comida, algo de contención, alguna guía para trámites o alguna cuestión necesaria para la vida cotidiana. Y lo que cada vez empieza a pasar más seguido es que el comedor abre menos, o cada vez alcanza menos la comida para atender a todos los que hacen la fila esperando su plato de comida, y eso genera, digamos, algunas tensiones que obviamente este gobierno no tiene ni idea de que están sucediendo por abajo. Pero para que tengan una idea, en la pandemia, en el comedor de Constitución, la vez que más raciones se sirvieron durante la pandemia fueron alrededor de 3.000, 3.200 raciones en un solo día. Hoy ese es más o menos el promedio de atención en el comedor de Constitución, y hay días que han llegado a servir 6.500 raciones. Y eso además se da en un contexto donde por ahí los sectores nuestros sectores sufren, la están pasando muy mal, pero conocen las redes, conocen un mundo en el que más o menos conviven hace tiempo y conocen ahí dónde están los andamiajes para ir agarrándose y que la caída no sea tan dura. Lo que sí estamos viendo en las ollas populares es que cada vez se acercan más personas de lo que serían los sectores incluidos, digamos, como que cada vez hay más gente cayendo a las redes de los excluidos, y eso se ve en gente con empleo formal haciendo una fila para pedir un plato de comida, y se ve sobre todo en los adultos mayores, los jubilados, que bueno, acá hubo también un conflicto, como ustedes escribían, los reprimen todos los miércoles porque están reclamando un aumento desde la llegada de este gobierno, que con una devaluación del 120% les comió casi el 35% de sus ingresos. Entonces hoy hay jubilados que están viviendo con la mínima, que son alrededor de 285.000 pesos más 70.000 de un bono, y a eso se le suma que muchos de esos los jubilados de la mínima son jubilados que se jubilaron con moratoria, es decir, al mismo tiempo todavía están pagando su jubilación, y eso en la mayoría de los casos se debe a estafas de sus antiguos empleadores. Pero bueno, esas personas tienen que sobrevivir pagando los servicios, la comida, todo con alrededor de 200.000 pesos, 190.000 pesos. Bueno, esa gente hoy en día que está haciendo cola en los comedores que Petovelo dejó de darle los alimentos para que cocinen, y nuestras compañeras y nuestros compañeros, pero sobre todo nuestras compañeras, que son las que llevan adelante las ollas populares en los diferentes distritos de la Argentina, son las que se la ingenian para tratar de que esa olla rinda lo más posible y darle de comer a la mayor cantidad de gente posible. Y todo esto se da en un contexto de retirada del Estado, donde en los barrios populares, si no está el Estado, si no está la iglesia, si no está la organización social, el que se vuelve una fuente de trabajo, una fuente de asistencia, una fuente de seguridad frente al abandono total, empieza a ser el narcotráfico, y eso empieza a hacer que el narcotráfico se instale en los barrios del conurbano de las grandes urbes, pero también en los pueblos de la Argentina, y que sea el narco, el tranza, el que más o menos garantiza un orden y un acceso a alimentos en las barriadas populares. Bueno, Nico, creo que un elemento muy absurdo de esos meses y también de la campaña de Javier Milei ha sido la manera en que él trata de dibujar los sectores sociales, o sea, las organizaciones, los movimientos, los de la economía popular, como culpables de todos los males que atraviesa el país, tanto la inflación, digamos, toda la crisis económica, de cierta manera, es culpa de ellos. ¿Cómo se logra revertir ese discurso que entendemos como algo muy absurdo, pero también algo que ha podido instalar de cierta manera en la sociedad argentina? Yo creo que ese discurso se va a caer solo. La tarea es construir el discurso que supere la destrucción que deje esto en el camino. Pero ellos llegaron al poder con un fuerte discurso de asociar al Estado a una organización criminal y mafiosa. Por lo tanto, cualquiera que haya interactuado con ese Estado es potencialmente una organización criminal y mafiosa. Bajo esa consigna llevó adelante una política que igual le mintió a su electorado. O sea, es decir, ganaron las elecciones diciéndole que el ajuste lo iba a pagar la política,
y que no lo iban a pagar los trabajadores, y lo que está pasando es que hoy ves a la antigua casta. Me acuerdo que en una época mencionar a Menem era sinónimo de que estaba llamando a la mala suerte. Hoy hay 4 Menem en el gobierno nacional, es decir, hay 4 familiares de quien fue uno de los peores saqueadores de nuestro pueblo. Está Patricia Burlich, está Struzener, está Caputo. O sea, ya mismo el pueblo que pudo haber sido engañado, producto también de la desilusión de los proyectos anteriores que le habían prometido por atender las necesidades de lo último, y que terminó su mandato sin atender ninguna necesidad de lo último, y los últimos en peores situaciones cuando había llegado el gobierno de Alberto Fernández, hizo que el voto sea en bronca y una condena general a la política como forma de resolver los problemas, y Milei encarnaba eso. Milei encarnaba la propuesta de destrucción del sistema democrático argentino como estaba presentado, y eso hoy está un poco en cuestión, digamos, la necesidad la única herramienta para revertir la destrucción que está llevando adelante este tipo. No digo que todos sus votantes hayan cambiado de opinión, tienen todavía un núcleo duro que los apoya, pero ya no tienen la legitimidad que tuvieron cuando llegaron al poder. Entonces, bueno, ahí tendremos una tarea de construir un discurso y política pública o propuestas de políticas públicas que sean concretas y que ya no tengan que ver con caritas, nombres y historias místicas, sino que tenga que ver con cómo vamos a resolver concretamente los problemas de la gente y qué problema de la gente va a resolver la política. Creo que por ahí va a estar la búsqueda para salir del embrollo que nos metimos con este tipo. Y Nicolás, ya justamente en este cierre que tú haces, en la respuesta que está dando la izquierda, vemos organización también en lo que nos narra, sea en las ollas populares, sea en torno a estos debates. ¿Realmente ves ya esa posibilidad de que las izquierdas en general, en plural, estén dispuestas a construir esa alternativa, esa respuesta? Porque de repente por acá vemos que hay más diferencias que puntos en común, a pesar de que tienen el fascismo de frente. ¿Hay espacios para esto, para esta construcción de la alternativa? Yo creo que sí, incluso se están apareciendo espacios de diálogo que hace meses atrás eran impensados. El monstruo es demasiado grande, demasiado claro y demasiado amenazante como para que esa diferencia que decís vos sigan siendo como el eje ordenador, digamos. De todas formas, cuando aparecen los años electorales, esas cosas a veces tienden a sorprender y uno se desilusiona más de lo que se enamora, pero creo que lo que está pasando hoy en día acá va a hacer que esas diferencias, esas discusiones de tercer, de cuarto grado pierdan sentido y tengamos que ordenarnos atrás. O sea, lo que hay que estar discutiendo son básicamente las propuestas, no de dónde viene la propuesta o quién la propone o esas cuestiones, sino cuáles son los problemas que hay en la Argentina, cuáles son los problemas que queremos resolver en la Argentina y cómo vamos a hacer para resolver esos problemas. Creo que esa es la única discusión que tiene sentido y vale la pena ahora, porque después lo de ellos se va a caer por su propio peso y por la confrontación social que se viene construyendo de abajo hace mucho tiempo, con las organizaciones sociales al frente o al costado o mirándola de la tribuna, pero el proceso ya está en marcha, digamos. Nico, bueno, me quedo con esa lectura entonces de unidad y esperanzadora para nuestro pueblo. Te agradecemos mucho por acompañarnos en este programa y por ayudar a dar esta disputa justamente por el sentido con estos 3 medios de comunicación alternativos de nuestra región. Muchas gracias. Gracias a ustedes y disculpen los problemas técnicos. Puede pasar, problemas técnicos tenemos en todos lados. Nosotras, compañeras, si les parece, seguimos con este programa. Y voy a continuar un poquito con esta columna de lo que está pasando en Argentina, porque más allá de todo lo que ya comentaba recién nuestro entrevistado y describía muy claramente la situación, arranca una semana muy caliente en este país. Vamos a nombrar solamente 2 sectores que están siendo muy golpeados por el gobierno, pero que a la vez están dando una pelea muy fuerte contra justamente el modelo de Milei. Estamos hablando de la comunidad educativa, pues seguramente ustedes vieron las imágenes que inundaron las redes sociales de la comunidad educativa en defensa justamente de la educación pública
en nuestro país, y por otro lado también las y los trabajadores del Estado. Decía, por un lado, la comunidad educativa, porque luego de la ratificación en diputados al veto de la ley de financiamiento universitario, que fue justamente la semana pasada, se abre una nueva etapa de lucha. Hoy en día, compañeras, son más de 40 las universidades en todo el país que están siendo tomadas por docentes, no docentes, estudiantes, justamente a nivel federal, y se anuncia un paro el próximo 17 de octubre, un paro nacional justamente de la educación. Justamente en este contexto, el presidente Milei eligió un acto oficial para atacar nuevamente a las universidades públicas. Habló del mito de la universidad gratuita, de que hay un subsidio de los pobres hacia los ricos. Dijo que los estudiantes y los docentes son sucios, que quieren mantener el robo de las agrupaciones políticas adentro de las universidades. Bueno, nada que nos sorprenda. Obviamente los gremios salieron a contestar, a desmentir, como vienen mencionando, solamente el 10% del dinero que el gobierno destina a las universidades es para el funcionamiento justamente de los establecimientos, mientras que el 90% restante es para justamente los salarios de las y los docentes, que refuerzan este plan de lucha para los próximos días, que además también en nuestro país se empieza a discutir el presupuesto 2025 que envió el Ejecutivo al Parlamento, así que también ahí sigue el ajuste. Y decía también, por otro lado, las y los trabajadores estatales, que también se le plantan al gobierno de Milei, particularmente la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, le exige al gobierno nacional que se abra las paritarias para el sector público. Esta semana anunciaron que van a realizar un plenario federal de delegados y delegadas para también definir nuevas medidas de fuerza. Entre ellas también se habla de un paro nacional. Bueno, en este contexto se congelan salarios, se desarman áreas claves, y los y las trabajadores estatales denuncian que justamente en la administración pública nacional los trabajadores perdieron más del 34% del poder adquisitivo desde que asumió Milei, que además, parece un chiste, pero para el mes de octubre ofreció un 1% de aumento para los sueldos, ¿no? Una burla. Así que vamos a seguir comentando lo que sigue aquí. Otra semana caliente en la Argentina, seguramente el lunes tengamos novedades al respecto. Y vamos a pasar a la columna de Zoe. ¿Qué tenés para contarnos, compañera? Bueno, otro caso del Estado burlándose del pueblo, eso vemos precisamente con el caso de los 2 huracanes que pasaron y llevando mucha destrucción, un impacto muy fuerte a las comunidades del sur en Estados Unidos, los huracanes Helene y Milton, que pasaron eso por el sudeste del país. El primer huracán, que fue hace 2 semanas ya, causó más de 200 muertes, o sea, 200 personas, más de 200 personas murieron a causa de ese huracán, en que el gobierno nacional dijo que simplemente el Congreso decidió no dar más fondos para respuesta y auxilio a las comunidades que serían afectadas por los huracanes en el país. Nada más y nada menos, a 1 semana y media después pasó otro huracán para devastar otra vez esa misma región del país, a Florida, el huracán Milton, que no causó tantas muertes. Sin embargo, la destrucción estiman a ser $1,000 millones. Ahora no tienen el número específico porque recién fue hace días y hay comunidades que todavía están sin electricidad, sin poder ni siquiera moverse porque está todo inundado, sus autos y lo demás. Y es una situación de mucha denuncia por parte de las comunidades en esa región y las personas que tienen familias allá en esa región y todo, porque vieron que el gobierno decidió, de nuevo, repito y reitero, que no dar más fondos para la agencia estatal que se encarga de
el auxilio a las comunidades y también los bonos para que puedan, por ejemplo, si tienen que desplazarse, para que puedan pagar los hoteles, todo lo demás, la comida. O sea, el presupuesto para esa respuesta está muy reducido, casi sin fondos. A la vez salen informes, varios informes, pero uno destaco aquí, hecho por la Universidad Brown, que básicamente informa en que en el último año, desde el 7 de octubre de 2023 a finales de septiembre de 2024, el gobierno de Estados Unidos mandó más de 18 mil millones de dólares a Israel para armas, para todo tipo de asistencia militar, y a la vez hay toda una parte de su país que está inundado y muriéndose por cosas que no eran necesarias. Vemos el contraste. Cuba es un país, es una isla, es un país caribeño fuertemente golpeado por muchos huracanes y todo tipo de tormentas, y sin embargo el gobierno tiene muchos planes, invierte en la prevención y la protección de su pueblo, y las muertes causadas en esos desastres naturales son mucho menores. Entonces, y podemos decir que Estados Unidos tiene un presupuesto bastante mayor que Cuba, justamente por las sanciones que impone ese país al país caribeño. Así que han sido 2 semanas así de mucha preocupación, de mucha rabia, para de nuevo mostrar que aún así con un gobierno demócrata, en cierto modo, de ese partido, no hay preocupación para el bienestar del pueblo, y hay una afirmación cada día mayor de mandar más armas, más dinero a Israel para que continúen el genocidio contra los pueblos del Oriente Asiático. Así que es una barbaridad, y en un contexto de preelecciones, pues estamos viendo cómo eso va a impactar las posibilidades de Kamala de llegar a la presidencia, porque los republicanos también están notando esa misma respuesta que ha tenido el gobierno, que es deficiente. Entonces, están pintando unas semanas bastante calientes también por aquí. Y pasamos a Lina, que creo que nos retrata otro escenario totalmente distinto. Pues así es, compañeras, de nuevo volviendo a México, porque hay muchísimas cosas pasando. En realidad creo que una vez a la semana no nos da tiempo para actualizar todo lo que llega a pasar en esta semana. En tan solo ya 14, 15 días de esta primera, de este segundo sexenio de la llamada Cuarta Transformación, se han venido aprobando una serie de reformas legislativas, reformas constitucionales, incluidas las últimas semanas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que pasan por la reforma al Poder Judicial, la reforma a la Guardia Nacional, una reforma a los pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. También se acaba de aprobar algo que pues tendría que tenernos muy felices a las y los trabajadores en México, que es que se aprobó hace unos días también el que el salario mínimo nunca estará por debajo de la inflación. Esto contando ya lo que se había venido haciendo durante el sexenio pasado, que era incrementar el salario mínimo más del 110% por sobre los niveles de inflación, llegando, bueno, ahora a un ingreso mínimo que no estaba garantizado constitucionalmente, y ahora se dejó ya en la ley hace unos días esto. Y a esto se suma otra de las reformas también, y sobre todo ya proyectos anclados en este segundo piso de la 4T, que tiene que ver con el programa de vivienda. Se dijo que se iba a reformular también en la Constitución, que de nuevo el Estado mexicano fuera garante de dar vida digna a través de la construcción de viviendas asequibles y de establecer programas prioritarios para las personas más vulnerables en el país. Y hoy se anuncia ya la creación durante este sexenio, se dice, se habrá de construir 1 millón de viviendas
para ir arrancando. Esto pues tendrá como objetivo sobre todo, insisto, las poblaciones vulnerables, las mujeres, jefas de familia, jóvenes, la población indígena, adultos mayores, y también habrá programas que a mí me parecen increíbles, que tiene que ver con la vivienda en renta, que será ir rentando esta vivienda hasta que a los 10 años puedas ya adquirirla. Entonces, es todo un modelo, ¿no?, que se estima que podrá dar un poco de pues aire a una situación que me parece es algo generalizado regionalmente hablando y producto también de una lógica capitalista que es beneficiar a los grandes capitales, a las grandes, ¿no?, al real estate, a las inversoras, a las inmobiliarias, que es un caso, ¿no?, tremendo. Yo creo que la Ciudad de México al menos es una de las ciudades que más ha encarecido desde que comenzó la pandemia, producto de la gentrificación y de priorizar modelos que no son para nada distributivos de los ingresos como Airbnb. Ahora también se estará legislando en torno a ello, pero esto de la vivienda a mí me parece que es una de las cosas que al menos también incluso generacionalmente estábamos esperando, además de las pensiones y demás cosas que se están buscando que nuevamente queden asentadas ya en la Constitución. Así que es interesantísimo esto, incluso ya por ahí veía algunos anuncios de que se van a estar otorgando incluso créditos con 0% de interés a mujeres y a estos sectores como juventudes, población indígena, lo cual me parece tremendo. Vamos a ver ya la implementación, obviamente, a lo largo del sexenio, pero siguen al menos entre el salario mínimo, las reformas constitucionales e incluso en la reforma al Poder Judicial este fin de semana ya fue la insaculación para ver qué jueces, qué ministros se van a ir a votación, porque la ley establecerá que la mitad se llevará a cabo en un periodo de la votación y en el otro periodo la otra mitad. Así que bueno, va avanzando todo, insisto, muy, muy rápido aquí en México. Así que bueno, este es el resumen de lo que ha pasado en la semana que no nos hemos visto. Y pues bueno, con eso vamos ya cerrando este episodio de Disputar el Alba, compañeras. Seguiremos, obviamente, quisiera decir que a lo mejor a veces es bueno no tener tantas noticias, pero seguiremos cada una de ellas en todas estas latitudes. Muchísimas gracias, querida Luciana, por tus aportes el día de hoy. Gracias, Ali, gracias, Zoe. Y Zoe, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, nos veremos el próximo lunes para una vez más Disputar el Alba. Así es, seguiremos en esta disputa del Alba, y les invitamos obviamente a que todos los lunes nos acompañen en este programa que es un esfuerzo colectivo de People's Dispatch, de Barricada TV y de Raíz. Nos vemos también en horario Ciudad de México a las 7 de la noche, en horario Argentina a las 10 y en Caracas, Nueva York a las 9 de la noche. Así que por mi parte les agradezco a nombre de todo este valioso equipo. También le agradecemos a Adri, que siempre está en los controles apoyándonos. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora a través de estos canales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! En la primera línea. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero.